Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a hacer un resumen breve de en qué consiste el darwinismo. El darwinismo es una teoría de la evolución de las especies mediante un mecanismo que se llama la selección natural. Entre los años 1831 y 1836, el naturalista Charles Darwin realiza un viaje alrededor del mundo en este barco que estáis viendo aquí, que es el Beagle, y eso le permite observar y recopilar datos de un montón de especies animales y vegetales que al final terminarían dando origen a esta teoría de la evolución. Cuando hablamos de la evolución de los organismos por selección natural, siempre hablamos de Charles Darwin, pero también estuvo implicado este hombre, Alfred Russel Wallace. Lo que pasó fue que cuando Darwin vuelve de su viaje y está elaborando su teoría, Alfred Russel Wallace llega exactamente a las mismas conclusiones que él, ¿vale? Y entonces, al final, decide de una forma totalmente independiente. Al final, lo que ocurre es que deciden presentar juntos su teoría y Darwin, en 1858, publica un libro muy famoso que se llama El origen de las especies, en donde se expone esta teoría evolutiva que vamos a comentar en este vídeo. Vamos a empezar por decir que las principales aportaciones de esta teoría de la evolución de Darwin y Wallace son, primero, el concepto de selección natural y segundo, el concepto de que lo que evoluciona no son los individuos aislados, son las poblaciones de individuos. Una población es un conjunto de organismos de la misma especie que pueden reproducirse entre ellos. Pues es la población lo que a lo largo del tiempo va cambiando. Los individuos no cambian, cambian las poblaciones a lo largo de las generaciones. Bueno, y sin más, nos vamos ya a la teoría de la evolución por selección natural. Podemos resumir esta teoría, podemos estructurarla en 5 observaciones de las que podemos extraer 3 implicaciones. El mecanismo de razonamiento, los razonamientos que se hizo Charles Darwin fueron los siguientes. La primera observación que hizo fue que todos los organismos tienen una elevada tasa de fertilidad potencial, es decir, incluso aquellos organismos, incluso aquellas especies que se reproducen de forma muy lenta, si nosotros nos ponemos a hacer números en un papel, veremos que en muy poco tiempo se va a obtener un número muy elevado de esos organismos. Lo que deberíamos observar en la naturaleza es que las poblaciones creciesen de forma exponencial. Sin embargo, y ahora nos vamos a la observación número 2, eso no sucede. Las poblaciones de organismos mantienen a lo largo de las generaciones un tamaño más o menos constante, con pequeñas variaciones, pero más o menos constante. Además, hay otra observación que tenemos que tener en cuenta y es que los recursos naturales, el espacio, el alimento y demás cosas que se os puedan ocurrir, esos recursos naturales son limitados. ¿Vale? Entonces, de estas 3 observaciones podemos deducir, podemos obtener la primera implicación. Si las poblaciones de organismos deberían aumentar, pero no lo hacen, y los recursos naturales son limitados, eso quiere decir que existe una lucha por la existencia entre los organismos de una población. Es decir, los organismos compiten entre ellos por los recursos naturales limitados, el espacio, el alimento y demás. Podemos irnos a las observaciones 4 y 5 y en la observación 4 obtenemos que todas las especies presentan en sus características una variabilidad, es decir, no todos los organismos de una misma especie son exactamente iguales. Hay pequeñas variaciones en tamaño, en color, en eficacia a la hora de aprovechar los recursos, etc. Y esa variabilidad que existe dentro de las especies es heredable. De forma que, si hemos dicho hace un momento que existe una lucha por la existencia entre los organismos de una población, es decir, los organismos compiten entre ellos por los recursos naturales que son limitados, y además hay una variabilidad biológica que es heredable, podemos deducir que lo que ocurre es que entre los organismos se da una reproducción y una supervivencia diferencial. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que de todas las variedades que vamos a encontrar dentro de una especie, los organismos de una especie son parecidos entre ellos, pero no exactamente iguales, hay pequeñas variantes. Las variantes que estén mejor adaptadas al ambiente son las que en esa lucha por la existencia van a sobrevivir y se van a reproducir de forma preferente. Y ese es el concepto de selección natural.
La selección natural consiste en que sobreviven y se reproducen de forma preferente los organismos que están mejor adaptados al ambiente. Lo que ocurre es que durante muchas generaciones esa reproducción y esa supervivencia diferencial, es decir, la acción de la selección natural sobre una especie, va a originar que se acumulen una serie de cambios, ¿vale? Que en acumulación sucesiva a lo largo de las generaciones va a dar lugar a que aparezcan nuevas especies. Bueno, y estas 5 observaciones que estáis viendo aquí y estas 3 implicaciones que podemos extraer de ellas son un resumen de la teoría de la evolución por selección natural o darwinismo, ¿sí? Aprovechando este vídeo, y ya que hemos descrito lo que es la selección natural, vamos a terminarlo indicando qué tipos de selección natural existen. Imaginaos que tenemos una población de individuos que viene indicada por esta gráfica, ¿sí? Tenemos en el eje vertical la cantidad de individuos y en el eje horizontal podríamos tener cualquier característica. Yo aquí os he puesto el tamaño, aquí estarían los individuos más grandes y aquí estarían los más pequeños, pero podríamos poner aquí en vez del tamaño cualquier otra característica. Bueno, pues fijaos que tenemos 3 tipos de selección. Hay una selección direccional, hay una selección estabilizadora y hay una selección disruptiva. Las gráficas, antes de que comience el proceso de selección, son estas que estáis viendo aquí. Fijaos que es la misma gráfica repetida 3 veces. Os voy a poner ahora cómo quedarían las gráficas después de la selección direccional, después de una selección estabilizadora y después de una selección disruptiva y las vamos comentando. Fijaos que en una selección direccional la gráfica cambia de como estaba antes a esta que os he puesto ahora. Lo que sucede en la selección direccional es que se seleccionan los individuos, prevalecen los individuos que están en uno de los extremos, en este caso, por ejemplo, los de mayor tamaño. Y lo que va a suceder es que la media de la población que viene indicada por esta raya se desplaza, en este caso, hacia la derecha. También podría suceder, y también sería selección direccional, si en vez de seleccionar los individuos de mayor tamaño, la selección natural seleccionase para sobrevivir y reproducirse a los que tengan menor tamaño. Y en ese caso, la media iría hacia el otro lado, hacia la parte izquierda. ¿Sí? Así que en la selección direccional lo que ocurre es que cambia el valor medio de la población. En este caso aumentaría el tamaño después de la selección, porque están sobreviviendo y están reproduciéndose de forma preferente los individuos de mayor tamaño. En la selección estabilizadora, lo que sucede es que se seleccionan individuos que están en torno a la media, es decir, que prevalece el rasgo promedio. Y eso lo que va a dar lugar es que se va a reducir la variación. Fijaos que la población que se obtiene después de la selección es tiene menos variabilidad que la población de partida, pero la media no cambia, ¿vale? Obtendríamos una gráfica más estrecha y más apuntada. Y en la selección de tipo disruptivo, lo que ocurre es que se seleccionan los individuos en los extremos. En este caso, la selección natural seleccionaría a los individuos más pequeños y los individuos más grandes. Los individuos que tienen un tamaño medio no sobreviven y no se reproducen. Solo sobreviven y solo se reproducen los más pequeños y los más grandes. Y eso lo que va a originar es que se originen 2 picos en la gráfica. Y estos serían, como os acabo de comentar, los 3 tipos de selección más importantes. Bueno, pues espero que con este vídeo os haya quedado claro en qué consiste la evolución de los organismos por selección natural. Si queréis comentarme algo, me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y hasta la próxima.